El hundimiento del Lusitania, una conspiración planeada por Churchill. Junto con el Titanic, el hundimiento del Lusitania con sus 1.200 víctimas fue la otra gran tragedia naviera que marcó el comienzo del siglo XX. El barco de pasajeros se hundió en 1915 cerca de las costas de Irlanda tras recibir el disparo de un torpedo lanzado por un submarino de guerra alemán, convencido de que el barco no solo transportaba civiles desde Nueva York, sino que también llevaba armamento. A la tragedia del Lusitania también se la ha calificado como uno de los más terribles crímenes de guerra, el primero que causó un número de bajas civiles a gran escala, dado que hasta la Primera Guerra Mundial las contiendas tenían lugar en el campo de batalla y los ejércitos no atacaban de forma deliberada a las poblaciones civiles. Sin embargo, esto cambió de forma radical en la Primera Guerra Mundial, debido a la sofisticación del armamento y a la mayor capacidad mortífera de estas nuevas armas, que además podían ser usadas desde el aire y en alta mar. Pese a que la naviera del Lusitania advirtió de los riesgos que suponía cruzar el océano en un ambiente de guerra, nadie pensó que el enemigo se atreviera a disparar contra un transporte de civiles. Así, en plena Primera Guerra Mundial, los pasajeros del Lusitania decidieron emprender viaje desde Nueva York a Irlanda a bordo del que se consideraba uno de los barcos de pasajeros más seguros y mejor equipados del mundo, con muchas travesías transatlánticas a sus espaldas desde que fuera votado en 1906. Sin embargo, nadie contó con que los alemanes habían sido alertados de la posibilidad de que el Lusitania llevara armamento escondido enviado a Europa por los norteamericanos, pese a que estos no habían entrado todavía oficialmente en la contienda. El lujoso navío estaba comandado por el veterano capitán William Thomas Turner, al que le faltaban 4 años para jubilarse. Se trataba de un marino muy experimentado en las rutas navieras. El 23 de abril, la embajada alemana en Estados Unidos publicó un aviso en los periódicos extrañamente coincidente con el zarpe del Lusitania. En este advertía a los pasajeros sobre el riesgo de navegar en aguas no neutrales por el peligro de ser atacados. Precisamente la ruta del Lusitania pasaba por aguas hostiles. Esta circunstancia no era desconocida ni para la Cunard ni para el almirantazgo inglés, ni aún menos para el capitán Turner. El manifiesto fue anexado al permiso de zarpe, pero lo que en realidad al parecer se recibió en el barco fue el permiso con un manifiesto totalmente diferente. El 1 de mayo de 1915 a las 11:30, el RMS Lusitania dejó el muelle número 54 de Nueva York, donde la Cunard Line tenía su atraque habitual, y así se enfiló hacia el Atlántico con 1.959 pasajeros a bordo, 136 norteamericanos, 129 niños y 39 bebés. No obstante, el Lusitania zarpaba con menos personal para atender sus 25 calderas. No fue posible contratar a más de 41 fogoneros de los 71 necesarios, por lo que solo estarían operativas 19 calderas, y por tanto su velocidad bajaría de 25 a 21 nudos. El mismo día zarpaba desde Emden el submarino alemán U-20 al mando del capitán Walter Etzbieger, de 32 años, hacia aguas irlandesas. El crucero Juno esperaba al Lusitania al acercarse a las costas irlandesas para darle escolta, pero el 5 de mayo Churchill ordenó al Juno abandonar la zona de escolta y dirigirse a puerto, al parecer alertado por Joseph Kenworthy del Servicio Secreto Naval de que este crucero no era apto para patrullas antisubmarinas, por su diseño no estanco. Sin embargo, aquel no fue reemplazado y el Lusitania quedó sin escolta. El capitán Turner no fue informado ni de ese hecho ni sobre el U-20 en su ruta, que para entonces este ya había hundido 3 embarcaciones inglesas entre el Fastnet y Kinsale, aunque sí recibió muchos comunicados del almirantazgo que le advertían de la actividad de submarinos en las cercanías de los promontorios y cabos de las aguas meridionales de Irlanda. En la mañana del 7 de mayo, después de un tranquilo viaje sin incidentes, el Lusitania se acercó a aguas irlandesas antes de seguir rumbo a Inglaterra. La calma y la confianza reinaban entre el pasaje, que ya se sentía a salvo a punto de concluir el viaje, pero entonces se desencadenó la tragedia. En Queenstown, el vicealmirante Cook, a cargo de las defensas y patrullas antisubmarinas y bajo la supervisión del almirantazgo, se percató del peligro que corría el Lusitania, pero se le prohibía tomar decisiones respecto a los vapores y sus rutas.
De todos modos, resolvió poner en aviso al Lusitania por su cuenta por radio a las 7:50. Este decía así: submarinos en acción frente a la costa meridional de Irlanda. A las 8:30 se le vuelve a advertir que evite los promontorios y los puertos y navegue por medio del canal. A las 11 Cook solicitó instrucciones al almirantazgo para desviar al Lusitania, pero no recibió respuesta inmediata. En la estación radiotelegráfica de Valentia, a las 11:02, se emitió un mensaje cifrado en 12 palabras en código desde Queenstown al Lusitania: desviarse a Queenstown, recibido a las 12:30 en el Lusitania. Este mensaje incluía a un remolcador cuyo código era MFA, el mismo código asignado al Lusitania. A las 12:40 el Lusitania recibió otro comunicado que decía: submarino a 5 millas de Cabo Clear. Se dirigía hacia el oeste a las 10 horas. De acuerdo con este mensaje, Turner a las 13 horas ordenó cambiar el rumbo acercándose más a tierra. A las 14 horas, desde Lusitania, se divisó el viejo promontorio de Kinsale, pero al mismo tiempo, Spieger en el U-20 divisaba el enorme barco con su periscopio por el lado de estribor. A las 14:10, Turner ordena un segundo cambio de rumbo para entrar en el canal de San Jorge. Esto lo comienza a alejar de la costa. A las 14:12, el comandante alemán Spieger del U-20, convencido de que el Lusitania transportaba armamento militar, además de civiles, mandó disparar a 700 metros el único torpedo que le quedaba. El proyectil impacta en el costado de estribor del transatlántico, algo detrás del puente, causando una gran explosión. Inmediatamente después se produjo otra explosión mucho más grande. Entonces el caos se apodera del barco. A pesar de sus 175 compartimentos estancos, la inundación es tan violenta por la marcha en inercia del barco y que no se inunde parejamente, el barco corre el riesgo de volcar. Se escora a más de 25 grados, lo que inhabilita a muchos botes y hace que sea muy difícil mantenerse en pie en cubierta. La orilla está apenas a 10 kilómetros. Tan solo 6 botes salvavidas de los 48 logran ser lanzados con relativo éxito. En los últimos instantes el Lusitania se enderezó, pero enseguida la proa choca con el fondo granítico y se eleva a un ángulo de 45 grados. En ese momento las calderas de popa reventaron, haciendo volar a la tercera chimenea. Una nube de vapor cubrió el barco. Cuando se disipó, el Lusitania había desaparecido. Tardó 18 minutos en hundirse. El rescate llegaría demasiado tarde. Se perdieron 1.198 pasajeros, incluyendo 124 norteamericanos, 94 niños y 35 bebés. Solamente se rescataron 200 cadáveres. Mucho se ha escrito acerca de esta tragedia, pero al parecer todo apunta a que pudo ser una conspiración pergeñada por Winston Churchill, primer lord del almirantazgo, que habría enviado solapadamente al Lusitania como señuelo para los torpedos alemanes y así dejar mal a Alemania frente a Estados Unidos, por lo que de ese modo Reino Unido tendría un aliado más, Estados Unidos. Muchas pruebas apuntan en dicha dirección, con el hecho de que el mensaje radiado por la estación Valentia de las 11:02 necesariamente provocaba al capitán Turner a cambiar el rumbo acercándolo a la costa. El mensaje estaba cifrado e identificaba los barcos Lusitania y un remolcador auxiliar como MFA. El almirantazgo negó rotundamente haber radiado un mensaje cifrado a Lusitania en que se le ordenaba cambiar rumbo a Queenstown. Igualmente, el hecho de que el almirantazgo no informara a Turner de la presencia cercana del U-2, que ya había provocado 3 hundimientos cerca de Kinsale. Para colmo, el almirantazgo, a sabiendas de la presencia de submarinos, negó la participación del barco de guerra Juno como escolta para los barcos de línea, arguyendo que el diseño, clase Bachante, lo inhabilitaba como escolta, dejando así sin protección al Lusitania. Hoy por hoy el tema aún está por esclarecer.